Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. San Jerónimo, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Jerónimo dijo una frase muy interesante referente a la Sagrada Escritura. Muchos ya seguramente conocen, pero para recordar, no conocer la Sagrada Escritura es no conocer a Jesucristo. O sea, más o menos así. Y efectivamente es así, por eso es importante leer, meditar y vivir con esa palabra de Dios. Les admiro que vienen porque es el viernes, fin de semana todavía se puede decir, porque el viernes ya empieza y están para compartir lo que estoy preparando. La última vez nos enfocamos en los comienzos de la Sagrada Escritura desde la perspectiva humana. Hoy veremos desde el punto de vista de Dios, que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Procuramos ver sus comienzos, su génesis y si se puede decir, todo en el contexto humano. Cuando hablamos que habían los héroes grandes que respondían a Dios con la fe a la vocación de Dios, hablamos sobre todo de Moisés, mencionamos a él y también el acontecimiento más importante que es la salida de Egipto. Y creo que a partir de compartir con ustedes, cada vez que celebro la misa, después de la consagración, cuando el sacerdote empieza a rezar este memorial. Entonces pienso, los judíos salieron de Egipto, tomaron esto como en contexto religioso, se salvaron, Dios les acompañó y la misma cosa, Dios nos salva de otra manera en cada Eucaristía. Vale la pena unir más o menos este sentido judío, la salida del Egipto, como también nuestra Eucaristía. No es lo mismo, pero más o menos relacionado. La gente cree en Dios, la gente sabe que Dios existe y por esto se formaron los libros sagrados para expresar esta fe. Pero es necesario para que hoy completaremos lo dicho antes. Es verdad que la Biblia es una obra humana, que se ve en ella las huellas de la obra del hombre. Es verdad que surgía en un determinado tiempo y contexto. Es verdad que expresa las diferentes condiciones y describe diferentes hechos. Es verdad que han escrito diferentes personas con sus características en diferentes épocas. Todo es verdad. Pero a todo esto hay que agregar este aspecto, el cual es también y define la Biblia, a saber, la Sagrada Escritura en su forma se quedó por escrito consolidado y ha sido transmitido y hoy releído, es la obra de Dios por completo. No es por eso la obra de Dios que la gente cree que Dios existe, sino porque realmente Dios existe. Por tanto, podríamos decir un poco en una forma trivial, no tuviéramos la Sagrada Escritura si no habría existido Dios. Porque ¿para qué? Al final. ¿Para qué tener la Sagrada Escritura si Dios no existiera? Pero si Dios existe, por eso tenemos la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, en pleno sentido de esta palabra, es el fruto de la acción de Dios, es el fruto de un plan de Dios. Se lo transmite porque Dios lo quiere. Si Dios no quisiera,
no tuviéramos la Sagrada Escritura. Y así llegamos al punto clave, que al hombre contemporáneo hay que traducir de diferentes formas, explicar y recordar. Hablando de recordar, una de las palabras que se más repite en la Sagrada Escritura: recuerda Israel, recuerda. A menudo esto aparece. Y este punto clave consiste en una paradoja singular. No es el hombre que se justifica ante Dios, sino que especialmente en la mentalidad contemporánea, que Dios, entre dos comillas, Dios tiene que justificarse que existe. Es increíble, pero es así. Es decir, hay que multiplicar muchos argumentos, especulaciones y pensamientos que tienen que explicar la existencia de Dios. Sin embargo, hay que decir que Dios y su existencia y su acción son algo tan evidente, más que el hombre y el mundo, porque al final Dios ha creado tanto el mundo como al hombre. Y ahora, ahora brevemente quería lo que hemos visto la última vez. En resumen, lo más importante de la Biblia, del Antiguo Testamento: la salida de Egipto, la persona más importante, Moisés, aunque hay muchos héroes. Luego, la alianza con los 10 mandamientos que marcaron límites de la vida del pueblo elegido de Dios. Y aquí algo muy importante: la memoria, que nosotros ya perdemos la memoria. No recordamos muchas cosas porque no la ejercitamos desde pequeño. Lastimosamente, los niños no aprenden las poesías y no pueden ejercitar, y tenemos los celulares, entonces todo está utilizando esas cosas. La memoria está alimentando la tradición para recordar. En hebreo es zahor, recordar, es la palabra que más se repite. Luego los israelitas hicieron 3 fiestas: Pesach, que significa Pascua, Paso, y les hablé de un objeto que cada israelita tiene. Mezuzá es un objeto rectángulo que ponen por la puerta, y cuando entra a su casa siempre lo toca, y eso hace recordar la salida de Egipto. Y hay diferentes imágenes que ellos ponen: Moisés pasando con la gente por el mar rojo, ya seco, digamos, o diferentes imágenes. Y eso es algo muy sagrado, lo que para nosotros agua bendita, que lastimosamente yo también hago mea culpa, no tengo en mi casa, debería tener al salir de mi casa, y al volver debería ponerme en manos de Dios con este sacramental que es el agua bendita. En la iglesia con el tiempo vamos a tener, al entrar, para hacer la señal de la cruz, que también significa una purificación. Entonces, la primera fiesta sería Pascua. Después, 50 días después, ellos reciben los 10 mandamientos en la montaña Sinaí. Entonces, Pentecostés, la fiesta de las semanas, 50 días después. Y la tercera fiesta es de la época del otoño, es decir, la fiesta de las cabañas. Y hasta hoy hacen ellos una semana, viven bajo las carpas, incluso en las ciudades. En el balcón que tiene una ciudad grande, dijo el sacerdote, que yo le traduzco, en Varsovia, él vio varias veces una choza sobre el balcón, y la gente así vivía, para recordar que cuando pasaban por el desierto vivían en esas carpas. Y último, la fe se manifiesta en la liturgia, en la piedad, en la comunidad. Por eso decir yo soy creyente y no participo en nada es como ser escritor, no escribir ningún libro. En esos tiempos aún no existían los libros sagrados. Todo el tiempo el adhesivo de la memoria ha sido la tradición verbal. La memoria colectiva ha sido probada en el momento 722. Aquí el norte de Israel está llevado al exilio, los asirios.
están llevando. Luego, la segunda crisis llegó en el siglo VI, como tenemos los babilonios. Ellos llegan, se encuentran con los que estaban ahí, empiezan a encontrarse y a alinearse para empezar a escribir los libros sagrados. El sagrado, en sentido hebreo, se dice kadosh, y santo significa diferente, distinto. Por eso, cuando una persona es santa, qué distinta esta persona, qué diferente, totalmente diferente. Y eso significa kadosh, que nosotros le denominamos santo o sagrado. Eso es para recordar lo que hemos visto de la última vez. Ahora, eso dejo o voy a tapar para que no nos... porque después voy a mostrar, lo que voy a mostrar en las pantallas, solamente el texto que vamos a reflexionar del libro de sabiduría. Para no buscar en nuestros, porque cada uno tiene otra traducción, entonces vamos a tener bien clarito. Bien, primero veremos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura y la existencia de Dios, primero de la misma Escritura, veremos un texto importante, y luego de las ciencias naturales. 3 científicos voy a presentar cortito, muy cuestionados los científicos, pero veremos en qué nos pueden aportar algo a a la presencia de Dios. En la antigüedad ha sido que la existencia del Señor Dios se le consideraba como alguien claro. Nadie prácticamente objetaba la presencia de Dios, ¿no? Creían que Dios exista, pero no en un Dios uno como los israelitas, pero creían en diferentes dioses, cada uno por su lado, pero sí. Y por ejemplo, los ateos casi no existían. Algunos filósofos que estaban reflexionando sobre el mundo, de qué está compuesto, entonces algunos estaban dudando, pero se podría contar en 1 o 2 manos, no era algo rarito. Entonces, la creencia en Dios era algo sin problema, todos creían. Otros decían incluso, ay del hombre si Dios no existiera, porque Dios de alguna manera daba algunas pautas para una tribu o una nación, un pueblo, y así la gente decía, pobre de nosotros si Dios no existiera. Y muchos quieren que Dios no existiera para hacer todo lo que yo quiero, ¿verdad? Pero eso sería un sarambi en nuestra vida comunitaria y familiar y de todo. Y los que decían, ay del hombre si Dios no existiera, aunque no se referían a un Dios en persona, eso ya todavía no tenían esta conciencia. Porque esto lo desconocían, solamente sabían sobre las creencias paganas. Y precisamente el libro de sabiduría habla de esta postura. El libro de sabiduría fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Y veremos cómo la gente creyente en un Dios uno expresaba y qué decían al ver el paganismo o a la gente incrédula. Prácticamente juzga muy fuerte el autor del libro de sabiduría. Van a ver ustedes la primera palabra muy fuerte, que alguien hasta puede ofenderse, pero es así. Enseguida vamos a ver este texto. El libro de sabiduría procura unir la sabiduría humana y divina. En otras palabras, medita sobre Dios, sobre su existencia y sobre su presencia en el mundo. Y hay un fragmento que es muy importante que ahora van a ver.
pongo aquí porque el pueblo de Dios y latinoamericana no tiene esa expresión tan fuerte como por ejemplo la Biblia de Jerusalén. Tengo aquí, pero también puse acá, entonces va a facilitar un poquito. Veremos bien. El tema es Dios el autor de la Sagrada Escritura, este segundo tema nuestro. Miren, son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice atendiendo sus obras. Creo que muchos jóvenes en tiempo de hoy que a veces están negando, o algunas personas desconocen este texto seguramente, y capaz que no le decía mucho, pero por lo menos tal vez les haría reflexionar. La palabra necio en griego es una palabra bastante extraña, makaioi, y esto significa, el padre que explica esto, es difícil de traducir esta palabra, y él dice más o menos que significa alguien, un hombre sinuoso, tortuoso, un poco que gira alrededor de sí mismo y no sabe a dónde ir, está perdido, pero se traduce generalmente como necio. Todo necio por naturaleza, todos los hombres que han desconocido a Dios, pero ¿cómo tendrían que reconocerlo? A partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice atendiendo sus obras. O sea, no han reconocido a aquel quien es. Aquí tenemos una fusión de dos perspectivas. De un lado, la observación del mundo, y del otro lado, llegar a conocer a Dios uno como artífice de todo lo que nosotros vemos. Pero mucha gente no se da cuenta. Un pez no se da cuenta que vive en el agua. El pájaro no se da cuenta que necesita el aire. Recién cuando se le va a quitar aire va a darse cuenta que es importante el aire, ¿no? Y pez cuando sale del agua se da cuenta que ya está frita en un sartén. Así. Y nosotros de repente también podemos pasar algo semejante. Y ahora voy a unir esa expresión que se recuerdan ustedes, yo soy el que soy. Es la expresión que Dios ha dicho a Moisés. Hace poco creo que hemos escuchado en el libro del Éxodo. ¿Y saben qué significa este nombre? Ese nombre significa presencia. Y doy un ejemplo simple de la vida, pero realmente explica todo. El hijo de ustedes de repente está enfermo, perdió la conciencia, está sudando, y de repente y ustedes, uno de los dos o los dos, están todo el tiempo al lado de la cama de él. Él se despierta de todo esto y morosamente y les ve y dice: qué bien que ustedes están al lado mío. Y esa es la presencia de Dios. Qué bien. Un enfermo que ve a alguien que le cuida, qué bien que estás al lado mío. Y eso es de Dios, ¿no? Creo que esta comparación a mí me convence. Yo soy el que soy, ¿no? Entonces conocer a Dios uno, lo que se manifestó a Moisés. Y ese nombre es su presencia. Y realmente Dios está. Y ahora, el autor del libro de sabiduría dice que necios son aquellos que mirando al mundo no han reconocido a aquel quien es. No llegaron a conocer al Dios verdadero. Mirando sus obras, no han reconocido al artífice. Tenemos el pensamiento que se relaciona a nuestra experiencia humana. Si tenemos algún objeto, alguien tuvo que ser el autor de este objeto, lo que sea, el teléfono, ya sabemos, ejemplos nos sobran. Entonces alguien lo hizo, gracias a alguien tal objeto apareció en el mundo. Y si se puede decir así,
este objeto que vemos es precisamente el mundo. Sí, acá a veces cuando la luz se corta por la noche y no tenemos ninguna luz, mirando realmente el cielo da una impresión de una grandeza, de alguien lo que tiene que ordenar todo esto. Y hay una frase, pero hay gente que igual no cree, pero miren el sacerdote que dijo: quien no cree en Dios, creerá en todo, en carón, piedras. Miren, un ejemplo, yo no sé qué hacer con mi tiempo, estoy sentado para una revista, escribo el horóscopo, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, viernes, la gente sale del trabajo, ya está buscando, queriendo hacer algo, y yo escribo para el viernes, por ejemplo, para una entrevista, ¿no? Al salir de tu trabajo, tienes que mirar bien porque alguien se va a fijar en ti, no descuides. Bueno, y el que leyó va a salir del trabajo, lo primero va a mirar quién está al lado. Unas cábalas, pero es así. Se ríen, la gente cree en todo esto, ¿no? Entonces el que no cree en Dios creerá en todo lo que se le va a proporcionar. Por eso hay gente aparentemente inteligente, ingenieros y no sé qué, con títulos que todo eso no significa pero algo debería significar, y son tan ignorantes en profesión de fe porque totalmente descuidan. Y necesitan algo, se van a tal o cual, la que adivina les dice pavadas y él efectivamente cree en esto. Y es así. ¿Pero por qué? Bueno, es otra cosa, porque si va a seguir a Dios, tiene que comportarse. Bueno, y ese es el gran problema. Bien, entonces esa es la primera, 13.1 de sabiduría. Y el autor de la sabiduría ilustra de esta manera, sigue: sino que tuvieron por dioses señores del mundo el fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros del cielo. Los tomaron por dioses. Ahora voy a dar un paréntesis, porque los que quieren realmente seguir a Dios, es peligroso porque en el mundo nuestro católico, lastimosamente, quieren empezar a hacer algo, enriquecer la misa. Ya les cuento porque en Polonia, que es católica, pero hay algunos sacerdotes y obispos que permiten que durante la misa, ojalá que nunca suceda, pero ya están haciendo misa ecológica, una pavada para mí. Pero ¿qué están llevando? El fuego, el agua o en la ofrenda. Imagínense, ya les cuento para que no se sorprendan cuando va a aparecer unas cosas. La tierra, Pachamama parece. Pero ya les advierto nomás que hay algo que puede pasar. Bien, tenemos este texto. Así ha sido en la antigüedad. Habían fuertes poderes que envolvían al hombre, y este hombre miedoso estaba listo para adorar prácticamente todo lo que aparecía. Pero no solamente el hombre en la antigüedad, el hombre de hoy, 2023, la misma cosa. No cambió mucho, no cambió. Es decir, rechazar a Dios uno y verdadero, cualquier cosa, y aquí está el cualquier cosa. Pero esa gente no conoce este texto. Pero conocer es una cosa, y otra cosa, analizar y ser sincero consigo mismo, o de otra manera, ser honesto intelectualmente consigo mismo. Y eso muchos no quieren. Entonces, déjalo. La resignación de Dios por razones es incomprensible y prácticamente irracional. Echar a Dios de la vida. Y justo la religiosidad, la fe en Dios único, es la protección para la razón. La fe, medio rarito, pero la fe protege nuestra razón. Porque miren, la gente
supuestamente inteligente, razonable, un doctor, abogado y no sé qué más, y creen cualquier pavada, menos en Dios, porque no le conviene por otro lado. No es sincero consigo mismo. Y la fe protege la razón ante cualquier error que uno puede caer. Dicho sea de paso, San Juan Pablo II a este tema que reflexionamos escribió en su encíclica, creo que en 1999, La fe y la razón, ¿no? La fe y la razón. Que no solamente que no existe algo contra uno del otro que separe la fe de la razón, sino todo lo contrario. La razón necesita de la fe en el Dios único, y la gracia de la fe, la razón puede enriquecerse. Es así, no hay ninguna contradicción. Como alguien dijo, están yendo juntos. Al final Dios ha creado la razón también, no puede contradecirse. Claro está, la fe en Dios único no puede ser irracional. Padre Jorge Loring, tal vez algunos conocen por los libros, dice, entonces tendríamos que ser algunos estúpidos los que creemos en Dios, ¿no? Muy fuerte, estúpidos, no es así, muy simpático. Yo cuando pienso en él ya le escucho. Sí, potente y decía bien claro. No sé cómo viviría en esos tiempos ahora, creo que de infarto, ya sé, porque no aguantaría eso, todo lo que pasa, ¿no? Entonces necesita la razón y necesita comprensión. E ilustra San Juan Pablo II a través de dos alas. La razón y la fe se eleva hacia Dios, y estas dos alas el hombre las necesita para funcionar como el ser pensante. Y él compara con ave. Dos alas permiten subir. Regresemos al texto de sabiduría. El autor quiere decir al mundo que la fe en Dios es algo muy claro, no hay duda. Si no conocemos la pregunta por la causa de todo lo que existe, entonces caemos en un error que consiste en adorar todo lo que vemos, lo que miramos, todo lo que nos rodea. Y hay gente que así lo hace. Y seguimos el texto. Sabiduría 13, versículo 3. Si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja su Señor, pues lo creó el autor por su belleza. Si es tan bello, ¿cómo tiene que ser el autor de todo esto, ¿no? Y dice, y reflexionamos, y si admiramos la belleza de este mundo, ¿cómo deberíamos admirar estar encantado con el autor, el artífice de todo esto? Y gracias a él todo esto existe, pues la belleza nos conmueve. No podría hacerse por sí sola de la nada, imposible. Ha de tener un artífice, como cada obra del arte, la obra musical tiene su autor. Y seguimos siguiente pensamiento del libro. Y si admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien lo hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por la analogía a su creador. Qué inteligente era el autor del libro de sabiduría, o sea, iluminado directo, ¿no? Sí. Pero también utilizaba la razón correctamente, abierto a la presencia de Dios. Y va a ser lindo cuando vamos a hablar que Dios habló en griego. Ahí está muy interesante este tema. Y este pensamiento del autor es muy profundo. De un lado nos cautiva la belleza y pensamos qué hermoso tiene que ser Dios si lo que vemos es tan lindo. Y por otro lado, el poder que tiene, que también sentimos, ¿no? Todo lo que Dios, lo que sentimos a través de esa fuerza y energía que encontramos en Dios, nos cautiva. Y las huellas de este encanto encontramos en los salmos. Las huellas de este encanto llevamos dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros, si vio algo que le cautivó, la flor, la montaña, la puesta del sol, realmente uno se queda admirando.
Dicho sea de paso, el que no leyó El Principito vale la pena, aunque cuestiona un poco el autor, porque era, bueno, autor, digamos, no importa, pero lo que escribió vale la pena. Justamente mucho habla de la puesta del sol y todo esto. Muy lindo. No es para los niños, o sea, para los niños grandes podríamos decir, porque no es fácil para entender también. Entonces, podríamos decir que la belleza, pero escrita por la B pequeña, es el reflejo de la belleza de la letra B grande, que realmente Dios es el creador de todo esto. Es el primer argumento, la belleza que vemos en el mundo. Y segundo argumento sería el poder. A saber, en el mundo observamos muchas cosas y despiertan nuestro asombro. Muchos acontecimientos, sucesos que son mucho más fuertes que nosotros. Y a veces de ellos oímos, tienen consecuencias también catastróficas, pero generalmente también por culpa nuestra. Destruimos, por ejemplo, el río que no se debe cortar el árbol durante no sé cuántos kilómetros, se corta y después el hombre lastimosamente intervino mal. No se preguntó si puede hacer al artífice, al Dios, si puede hacerlo o no. Y si escuchamos sobre esta fuerza, el poder de esta acción y nos causa admiración, entonces mucho más poderoso es aquel que les hizo existir. Además, cuida el orden en el universo. Por lo tanto, la confirmación de la existencia de Dios es la belleza por un lado y por otro lado el poder que existe en el mundo. La obra de la creación en sí misma nos conduce hacia el Creador. Se puede extrañar que hay personas que todo esto cuestionan, pero si lo cuestionan, entonces caen en su propio error, generalmente por falta de conocimiento, generalmente. Y llegamos a la conclusión de lo que ya hemos dicho un poco antes: quien no cree en Dios creerá en todo lo que se le va a ofrecer. En muchas hipótesis que el hombre tiene y con las que se enfrenta, la hipótesis que Dios existe y que tiene influencia en la historia del mundo, es la más fácil de todas, pues ella traduce todas otras. Por lo tanto, deben justificarse no los que alaban a Dios, sino deben justificar su ateísmo los que no creen. Y a veces alguien dice, alguien que cuestiona la presencia de Dios, ¿no? Que me des argumentos que Dios existe. Y yo voy a decirle, dame tu argumento que Dios no existe. A ver si me va a poder mostrar. No va a poder mostrar, ¿no? Pero a veces algunos se quieren hacer duchos, pero se pierden ellos. Entonces tenemos esta, en otra expresión podríamos decir, esto lo que hablamos es la manifestación cósmica de Dios. Manifestación. Todos los astronautas que se fueron al cosmos creen en Dios. No hay que alguien no crea en Dios. De los que se fueron. Y miren, el cosmos es la palabra griega. Es interesante lo que significa. Significa el mundo, por un lado, pero la etimología de esta palabra es particular y extraordinaria, porque el cosmos literalmente significa el orden, lindo, bello, armónico, aroma. En la palabra tenemos cosmético, eso viene de cosmos. Cosméticos que las mujeres y hombres utilizamos, y eso viene deriva del cosmos: armonía, belleza, aroma. En la palabra tenemos, eso es justamente lo lindo, cosmético, y es la misma raíz que cosmos. El mundo en sentido griego es admirado por su belleza y armonía, y todo esto nos conduce a la belleza y la fuerza de Dios. Entonces, esto es lo que nos ayuda para este texto, para reconocer a Dios. Y esta manifestación cósmica procedió a la vocación de Abraham en 1850 a.C.
Su vocación ha sido antes del pueblo de Israel. Los israelitas aún no los habían. Abraham abre las puertas, está al umbral de los comienzos del pueblo de Israel. ¿Y saben quién era el primer israelita? No, él no era israelita. Bueno, simpático eso. Jacob, ya. Porque recibió el nombre Israel. Claro, cambió. Por eso le cambió. Sí, y por eso el primer israelita. Entonces, posiblemente Abraham aprovechó también su conocimiento cósmico. Seguramente salía de su casa, veía todo eso, era más fácil, no había ciudades. Entonces también veía, escuchó a Dios y luego seguía el ritmo, entró en el ritmo lo que Dios le estaba ofreciendo. Y uno se siente encantado ver todo, empieza a alabar a Dios. Los salmos, por ejemplo, muchos salmos que dicen alaba a Dios, alaba todo lo que uno ve, pero no es que el viento, el agua es Dios como algunos consideran, o la tierra Pachamama, por ejemplo, ¿no? Sino es creado por Dios, es mucho más Dios, y eso tenemos que procurar de reconocer el artífice de todo esto. Pero ¿por qué no llegan a descubrir la presencia de Dios por medio de las cosas? Hay gente que no llega. ¿Por qué se detienen en los objetos de este mundo y les queda ser idólatras, creyendo en el fuego, el viento, el aire, el agua, las estrellas, la tierra, y para ellos son los dioses? Y hay gente que así considera. Y el autor dice en el versículo 6, sin embargo, estos merecen menor reproche, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriendo encontrarlo. No hicieron la pregunta, ¿quién todo esto lo hizo? Y andan extraviados. Y su reconocimiento referente a Dios es borrado o falso, no verdadero. Y luego sigue. Dan vueltas a sus obras, las investigan y se dejan seducir por su apariencia. Pues es hermoso lo que ven, pero con todo, ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Y eso es un hombre que reflexiona, inspirado por Dios, seguro 2 siglos antes de Cristo. Por lo tanto, el que se queda con las obras de la creación debería pensar que no llega a Dios, se queda en la mitad del camino. Este texto viene de la mitad del segundo siglo antes de Cristo. El conocimiento del mundo que aquí tenemos es llamado conocimiento precientífico. Lo que hemos visto es precientífico. La ciencia aún no había. No se puede decir al leer la Sagrada Escritura que la Biblia no es científica, porque algunos dicen, ¿no? De hecho, nunca se consideró a ella misma que es libro científico. Las ciencias naturales en su forma del día de hoy se han formado mucho más tarde. Se formaron con los tiempos modernos. La ciencia sobre el universo se apoyaba sobre todo en la experiencia y observación, como hacían en su momento, como hoy también. Por lo tanto, lo que cada uno puede tener esta experiencia. Hoy nuestra ciencia del universo es mucho más amplia. Ya estamos perdidos, no entendemos mucho, pero creemos que Dios ha creado todo esto. Si el Señor Dios llegara hoy a nuestra historia y los autores sagrados tuvieron que escribir, entonces tendríamos los libros sagrados de otro carácter, otro matiz, sin duda alguna. Pues los libros reflejan esto, lo que se sabía y había 2000 años atrás y aún mucho más. No podrían, por ejemplo, escribir sobre Dios no pudo, dentro de 3000 años van a tener celulares, van a comunicarse. Imposible, ¿no? Ni sabían qué es eso, teléfono. Y ahora quería presentar, eso es por parte de la Sagrada Escritura, la belleza y el poder.
cuando uno observa y no debe quedarse con los objetos, sino con el autor, lo que uno vio. Voy a cerrar porque ya nos vamos ahora. Y ahora pasamos 3 nombres. Primero, Nicolás Copérnico. Dicho sea de paso, él nació 70 kilómetros de mi ciudad, cerquita. También pasó por mi ciudad en su momento dado. ¿En qué consiste el aporte a la ciencia por parte de Copérnico? En esto que cambió el pensamiento de los siglos y reconocimiento del hombre sobre el universo. A saber, hasta él la gente opinaba que la Tierra es el centro del universo, alrededor de la misma está rotando todos los planetas. Por lo tanto, se pensaba que el hombre es la corona de la creación, pues todo giraba alrededor de la Tierra. De hecho, el hombre es una coronación de todo lo creado, pero veremos en otro sentido. Copérnico dijo que no es así, revolucionó mucho, bueno, tuvo problemas también, pero era hombre creyente, muy profundo creyente. La Tierra gira alrededor del Sol. Entonces surgieron varias preguntas. ¿Cómo esto entender referente a la Sagrada Escritura? Dice Josué, hay una frase, tal vez alguien leyó y se recuerda, tal vez no. Detente Sol en Gabaón, y Sol se quedó. En Josué 10, capítulo 10, versículo 2. No se fijaron que este fragmento de lo que se habla es el fragmento poético. Eso, por ejemplo, el que generalmente los protestantes toman al pie de la letra. También algunos católicos pueden hacerlo y piensan que lo que está escrito en la Sagrada Escritura hay que tomar al pie de la letra. Como dice el texto, es un error que uno puede caer y sería algo grave. Como por ejemplo, veamos el Salmo, quería para que nos busquemos. El Salmo 113, entre paréntesis 114, dice así: el mar lo vio y huyó, el Jordán retrocedió. Ahora, los montes brincaron como carneros, las colinas igual que corderos, ¿no? Pero ¿es verdad que las montañas van a brincar como corderos? No, carneros. Tenemos una cierta imagen poética. Nosotros también utilizamos la expresión poética. Nadie dice, siempre decimos así, el sol sale. Hasta el celular dice, sol sale tal hora, y no sale, ¿no? Pero utilizamos esto. Entonces, pero es decir una forma poética, no es algo real. Y Copérnico se dio cuenta que si todos los planetas giran alrededor del Sol, entonces Dios es mucho más omnipotente de lo que se creía. Eso es una observación muy importante. Mucho más grande que se creía que Dios era grande, pero mucho más. Si la estructura del universo es tan compleja, entonces cuanto más tiene que ser el artífice de todo esto lo que le dio la vida. O sea, es la causa de esta estructura, pero tan compleja. Pero Copérnico no sabía lo que nosotros sabemos. De galaxia él no sabía nada. Y no voy a entrar en eso porque aquí habla sobre un año luz, todo eso, pero eso, digamos, y todo esto, todo este universo está creado por Dios. Si la fe en Dios antes era mucho más fácil, cuando se opinaba que el mundo ha sido mucho más simple, o si la fe debería ser más fácil para creer en Dios con tantas información que nosotros tenemos acerca del universo, para algunos sí, para otros no. Hay vi un programa, él no vive más, ese sacerdote español, astrofísico creo que él se encontró con un ateo y estaban hablando, ¿no? Más o menos dura 20 minutos. Yo no entiendo mucho de esa ciencia tan exacta, porque el sacerdote es científico por de lujo y dice 4 caminos que conducen a Dios a través de astrofísica.
y el otro estaba negando la presencia del alma y todo esto, ¿no? Que bueno, muero y ya termina todo, ¿no? Por eso se decía, ya en década 80 yo escuché esto, un ateo, pero ateo convencido así como aquel de esa discusión, si está en silla de ruedas, para él la vida prácticamente acabó. Cualquiera de las enfermedades, inútil. Para nosotros no, tenemos mucho por hacer todavía. Y dicen los astrónomos, dicen cómo es, dan una comparación. ¿Qué es la Tierra? ¿Cómo comparan la Tierra? Impresionante la comparación que dan. Esto es como en el desierto de Sahara encontrar una espina de trigo que es la vida. Imagínense la Sahara y encontrar una espina de trigo. Somos así nosotros en nuestro planeta, la Tierra. Hay científicos que con mucha paciencia están investigando y tratan de descubrir el comienzo del universo. Y ya voy a ir al grano sobre el Big Bang. La mayor parte de la gente escuchó que, bueno, ponen siempre diferentes 12 a 14 millares de años atrás. Pero ¿cómo se lo tiene referente a Dios, este Big Bang? Y saben que algo podemos sacar que sí. Entre los científicos, la mayoría, cuando reflexiona sobre esta explosión que llega con una gran analogía con el texto de la Sagrada Escritura. Ustedes conocen perfectamente esta expresión. Aunque el texto de la Biblia y la intención de los autores no relacionaba con la gran explosión. Leemos en Génesis. Al principio Dios ha creado el cielo y la tierra. Que se haga luz. Miren, Big Bang es una luz, una energía. Y también el autor habla que se haga luz. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. Al comienzo aparece la luz, aunque sea una analogía defectuosa o incluso accidental. Sin embargo, perfectamente se ve que la intuición de los pensadores antiguos que buscaban lo que estaba al comienzo del universo, que su intuición se iba en una buena dirección. Tiene que ver mucho, da para pensar. Claro, él no podía hablar de Big Bang aquel hombre porque ni sabía de esto, ¿no? Pero nosotros ahora por la analogía podemos llegar a esto. Entonces, si así hubo, entonces, ¿quién causó esta explosión? Pues no qué, sino quién. Eso es importante. ¿Quién causó? No qué, sino quién causó esta explosión. ¿Quién liberó? Esto es increíble. El fruto de esta energía del cual es el fruto el mundo, pero también el fruto de la complejidad del universo, la riqueza de este mundo y armonía del mundo. Yo no entiendo que alguien no puede creer en Dios por mirar el mundo. O sea, para mí yo no abarco esto. La admiro entre dos comillas, ¿no? Hasta ahí. Los astrónomos al observar el cielo afirman cómo todo esto entre sí armónicamente contribuye, coexiste, coopera y es tan impresionante. Es realmente lo que nosotros podemos solamente ver de aquí hacia allá. Ellos ven de otra manera. Por lo tanto, esa intuición del autor sagrado de la antigüedad sobre Dios, su poder y su belleza encuentra la expresión o se afirma o encuentra la ilustración como uno lo que quiera que se lo diga todo lo que la ciencia moderna nos presenta sobre la complejidad del universo. A mí me convence cuando se habla de Big Bang, lo primero que crea Dios prácticamente es la luz. Y de esto empieza, ¿no? Aunque la Biblia no es libro científico, pero una analogía. Es en cuanto a Nicolás Copérnico. La otra persona que causó la evolución en la ciencia, Carlos Darwin. Él también influye.
el siglo XIX, sabemos bien que en el mundo cristiano no era querido y lo rechazaron, Darwin. Y lo rechazaron, aunque injustamente, porque Darwin era hombre creyente, profundamente creyente. El nieto, imagínense, el nieto de Carlos Marx, cuando leyó la obra de Darwin, le pidió que borre el nombre de Dios. Darwin dijo, no, de ninguna manera. Dios está presente. Él es lo que causa todo. Y el nieto de aquel ateo quería, porque se le consideraba como hombre científico y de repente habla de Dios. No, algo no funciona. Entonces, tajantemente Carlos Darwin se negó de hacerlo. Por tanto, Darwin, al sugerir la evolución de las especies, al mismo tiempo estaba firmemente en la fe en Dios único. Y enseguida vamos a ver lo que dijo Darwin y la analogía, lo que aparece en los primeros versículos de la Sagrada Escritura. Es interesante. Volveremos a esta mención, pero agreguemos un momento más que cuando Darwin murió en la abadía de Westminster, en Inglaterra, se hizo una gran celebración de luto y lo despidieron como un gran cristiano. Luego, el mensaje sobre él y la compostura para con él, llamado darwinismo, ha sido mucho más reservado, pero injustamente. ¿Por qué? Porque lo que logró Darwin ha sido nueva mirada sobre el hombre y sobre nuestros lazos humanos con el mundo. Me enteré de algo lo que no sabía. Hasta el tiempo de Darwin se consideraba al hombre como alguien absolutamente singular, absolutamente distinto de los otros seres vivos. Entonces, siendo una singular creación, como una corona de la creación, tiene derecho, se consideraba hasta hoy, derecho de aprovecharse de todo. Matar, explotar, aquí se refiere a los animales también. Porque los rasgos que tiene el hombre tan fuerte lo distingue de todo distinto, es totalmente subordinado al hombre. Y se apoyaba esto en el texto de la Sagrada Escritura. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Y esto rehería que el hombre es un dueño de la creación como dueño absoluto, y no es así. Pero porque la Sagrada Escritura, cuando se dice sométenla y dominen, y el ser dueño de la creación significa algo totalmente diferente. Que eso es lo que se consideraba. Pues en las categorías bíblicas, ser el dueño, dominar sobre otros seres vivos, tomar por ellos la responsabilidad. Y eso es importante, que el hombre es responsable de todo lo creado. Esta es la mirada específicamente bíblica, a saber, quien domina, el rey, monarca, emperador, es responsable por sus súbditos. Consecuentemente, el hombre dominado sobre el mundo, como lo presenta la Sagrada Escritura, es responsable de los bienes y de los seres vivos, de todos los animales. Y miren cómo el hombre liquidaba todo lo que encontraba. O sea, incluso innecesariamente, hasta que el mundo se dio cuenta y está prohibido, pero igual tráfico de los dientes de los... Bueno, todo esto, lo que están haciendo. Entonces, pero pocos saben, y aún menos se habla de esto, que en el Antiguo Testamento hay prescripciones que regulan nuestra actitud para con los animales. Por tanto, se habla sobre la bondad para con los animales, y esta bondad es la solidaridad ante los animales, o sea, la solidaridad en la obra de la creación. Algo más. En los Salmos tenemos muchas expresiones que dicen que alaba a Dios la nieve, el agua, los animales, las plantas, todo lo que prácticamente está creado. Parece que todo el mundo es un gran himno que alaba a Dios creador. Y aquí Carlos Darwin
sugirió por medio de sus estudios sobre todos sus pensamientos que las menores formas de vida precedían superiores formas de vida. Por tanto, la evolución había un progreso el cual conducía de lo que era más débil. Enseguida vamos a ver que en la Sagrada Escritura también esto aparece, pero a través de una analogía. Se oponía a Darwin porque no estaba de acuerdo con la narración bíblica de la creación del mundo, pero nada de esto. No se tomaba en cuenta de que así leyendo la Sagrada Escritura ha sido una lectura textual y es un grave error cuando así leemos. En cambio, la narración bíblica de la creación del mundo y del hombre no fue así, que Dios crea el mundo y alguien está sentado al lado y describe. Miren, en el siglo VI antes de Cristo recién se empezó a escribir. El mundo ya existía millones de años antes. La narración bíblica sobre la creación del mundo y del hombre copia el ritmo del mundo, es decir, copia el ritmo religioso de los israelitas que ellos vivían. Los que elaboraron esta narración quieren decir que así como la gente que durante 6 días trabajan y el 7º día descansan, esto tiene su fundamento en la imagen de Dios, el cual 6 días crea el mundo y el 7º descansa, pero de ninguna manera se puede tomar esto en forma textual, o sea, literalmente. Sin embargo, una intuición da para pensar, pero los protestantes toman textualmente. Ellos mientras están en el sábado, nosotros con 2 pies estamos en el domingo, ¿verdad? A saber, esta narración bíblica, miren, de la creación del mundo del hombre está ordenada así que los primeros 3 días Dios crea la escena en la cual aparecerán diferentes seres y entes y hombres. Y los 3 días es llenar esta escena. Y el orden de llenar esta escena da mucho para pensar. Primero las plantas, luego los peces, los pájaros, luego los animales pequeños, después grandes y al final el hombre. Y aquí es la analogía de lo que Darwin estaba también hablando. En realidad tenemos este mismo pensamiento, la misma idea que sugirió Darwin, que desde simples formas de vida evolución se desarrollaba hasta las formas de vida más complejas. Por tanto, si nuestros conocimientos del mundo desde sus comienzos, de su génesis, de su desarrollo, si esto contradice la existencia a Dios, no. Precisamente nuestro saber que el mundo tiene mucho más larga historia que solíamos pensar, mucho más complicada que nos parecía, y que todos los seres en el universo son entre sí prácticamente unidos a través de la chispa de la vida, la cual en cada caso significa otra cosa. Pues los entes menos complejos y más complejos tienen formas de vida diferentes, pero la misma vida, como dice Darwin, es un milagro, la vida. Y Dios, así también sugería Darwin, tenía que intervenir, y se refiere a la vida, al menos en 3 etapas. Claro que Dios intervino en un momento dado dando el alma, eso sí, eso Darwin no está negando de ninguna manera. Es decir, hubo un salto de cualidad hacia el hombre, porque siempre cuando se examina los restos que se encuentran antes de millones de años, entonces los antropólogos dicen: esta especie es altamente desarrollada, el mono, y el otro es el hombre. Pero hubo en un momento dado un salto de calidad, de cualidad. En otras palabras, si los comienzos del mundo llegan hasta 12 a 14 miliardes antes, pues la ciencia indica que probablemente alcanzan los cálculos a esta posible data
Entonces el hombre en este mundo apareció relativamente muy tarde. Y miren, ¿y la Sagrada Escritura qué dice? El hombre apareció al final. Y es una simplemente analogía lo que también quería David presentar. El hombre por último apareció, así como el mundo en sí. Bien, y lo muy importante que somos responsables realmente por los animales. Yo cuando veo a un perro atado de 2 metros con una cadena feroz, me da una pena que yo haría con este dueño del perro. ¿Cómo se dice? En la Unión Europea algunas cosas son buenas también, muchas malas, ¿verdad? Más malas creo que buenas, pero hay una buena, que si alguien tiene atado un perro menos de 5 metros, le puede denunciar y va a pagar una multa muy elevada. Eso yo no sabía, pero me contaron. Y ahora, bueno, entonces no hay resultados sin las causas. Si este mundo tiene su principio, y los científicos dicen que sí tiene, si este mundo tiene su orden, y sí lo tiene, si en este mundo la vida es un don extraordinario, especialmente la vida humana, por lo tanto tiene que ser un autor de todo esto. O sea, es algo tan claro. Si la razón funciona bien, bueno, yo diría así, el que está negando a Dios parece que la razón necesitaría un traumatólogo para ajustar algunos tornillos, sin ofender a nadie, a otros que no creen, pero algo, como hay un programa, ahora me viene en Asunción siempre, algo anda mal, ¿verdad? ¿Existe este programa todavía? Sí. Bueno, y referente a la fe también, ya estamos por llegar. Y nos queda todavía, por último, el último hombre, el cual introdujo los nuevos impulsos, pero esta vez para más conocer al hombre, y dio los fundamentos para algo lo que aún mucho desconocemos y tal vez nunca lo vamos a conocer. También ha sido rechazado y tal vez no comprendido hasta final, o tal vez falseado sus averiguaciones y las conclusiones que llegaba Sigmund Freud. Yo voy a hablar mucho de él, sobre una cosa lo que llama la atención. No es que estoy de acuerdo con todo y no soy capacitado para hablar de él. Aquí tenemos una nuestra hermana que podría hablar mucho de Freud, pero solamente para mencionar qué aporte él está dando, ¿no? Nació en la República Checa, pero trabajó y vivió en Viena, que es en Austria. Enfatizó, no es que descubrió 100%, pero dio el valor lo que el hombre siempre presentía, pero no lo sabía, la subconsciencia. Eso es lo que él dio énfasis en esto. Tenemos la conciencia, pero dentro de nosotros existe otra esfera, o tal vez unas cuantas, que no las comprendemos y las cuales nos extrañan. Pues Freud se fijó en esto. Y no vamos a profundizar porque no es mi especialidad y aún es un mundo no descubierto, pero en la Sagrada Escritura también lo encontramos. Le llamaron la atención los sueños. Dice que es una cosa extraña. El cuerpo duerme, está algo en nosotros que sin cesar trabaja y presenta diferentes imágenes y ligaciones, asociaciones. Cada uno de nosotros seguro tiene un sueño, más sueños, otros lindos, otros malos. Yo no me olvido de algunos, no sé por qué, de la Segunda Guerra Mundial. Me echaron de un puente, me corrían los nazis alemanes y bueno, y me despierto. Y creo que muchos de nosotros tuvimos semejantes, ¿verdad? Y realmente es un mundo todavía muy lejos para investigar todo esto. Y reflexionaba de dónde esto viene, cuál es la esfera en el hombre. Es verdad que apagamos nuestra conciencia, el cuerpo duerme y sin embargo algo en nosotros sucede. Y todo el tiempo sucede que nos despertamos asustados, a veces recordamos mucho tiempo o nos olvidamos.
Si una vez pensaron en el papel de los sueños en la Sagrada Escritura, que también se habla mucho de los sueños. Hay muchos, estos sueños aparecen en la Sagrada Escritura, comenzando por el Antiguo Testamento, como por ejemplo el sueño de Jacob. Después Israel soñaba que veía una escalera, los ángeles que bajaban y subían, que hubo después una pelea, pero era una, digamos, verdad. ¿Qué nos quiere decir el que es el creador de toda esta esfera? Pues de dónde todo esto nos viene, cuál es su sentido de nuestra subconsciencia. Ya bastante se desarrolla la psicoanálisis que se usa y se lastimosamente abusa de todo esto, ¿no? Pero se manipula a la gente. Pero llegamos a la pregunta, ¿de dónde está en nosotros? También llegamos a la otra pregunta que nos vamos a responder. Si otros entes tienen sueños también. El perrito, el gatito, ¿verdad? Cómo duerme y simpático. En YouTube se puede ver, ¿verdad? El cortito sueño. No, si uno está triste, hay que entrar en esas películas cortitas. No, realmente es fabuloso esto, ¿verdad? Pero algo pasa. Y capaz que también tienen sus sueños. La conclusión, y que terminamos. Durante nuestras conferencias, antes de hablar sobre los autores humanos de la Sagrada Escritura en el primer encuentro, y la situación de la expulsión de los israelitas de su tierra, los llevó a Babilonia. Allí empezó a escribirse. Tenemos que ser conscientes que no los precomienzos de todo es Dios, de todo lo que sucede. No por eso que el hombre se lo inventó, como algunos dicen ateístas marxistas, que el hombre inventó que Dios es opium para el hombre y todo esto, ¿no? Esto son tonterías, pero la gente cree en esto. No por eso el hombre, no porque Dios es la proyección de los deseos del hombre, sus necesidades. También nos quieren decir que tú necesitas crear un Dios, ¿no? No, pero eso sí, meditaremos de todo esto, lo que nos rodea, lo que vemos y lo que no vemos, y que somos una partecita del universo, una parte integral. Entonces todo esto llama la presencia de Dios. El autor de la antigüedad lo expresó en su mentalidad antigua, por eso no podemos tomar al pie de la letra. Nosotros podemos expresar de una manera más científica, y los que van a venir después de nosotros verán que el universo es mucho más complejo. Gracias a la belleza y el poder, y luego les presenté esos tres hombres que de alguna manera influyeron también. Y eso, Dios es el autor, permitió, quiso que se escribiera, los hombres escribieron para mantener la memoria. En el exilio corría peligro de olvidarse de todo. Y gracias a la Sagrada Escritura que han escrito, inspirados por Dios, llegó hasta nosotros. Muchas gracias por su atención. Y nos daremos otro momento y seguimos otro tema para llegar a Jesús, pero todavía en la serie del Antiguo Testamento. Muy fabuloso va a ser el penúltimo sobre María. Juan Pablo II dijo, y termino con esta frase: la esperanza la esperanza del Antiguo Testamento pasa a la esperanza cristiana. Muy linda expresión. Muy bien. Vamos a dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para que tengan lindos sueños, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Lindos sueños, que lo que van a soñar